el sistema complejiza mucho la experiencia, o sea, la experiencia de cada individuo es sufrida y toca esperar, todo hay que esperar, hay que navegar, 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 navegar. Se viene el colapso, hay lobby, hay mermelada, o sea. ¿Usted es pro o anti EPS? ¿Le quita o le pone la intermediación financiera a las EPS? La falta o existencia de ellas es el mecanismo por el cual las EPS roban. Hoy quise retomar el tema de la salud. Yo digo retomar porque mi invitada estuvo aquí hace un año. Ella fue parte del equipo de trabajo del ministro Gaviria cuando él estaba en el Ministerio de Salud. Ella es economista, es historiadora, es experta en el sistema de salud colombiano y pues ya había pasado por aquí una vez. Entonces quiero que le demos la bienvenida a Tatiana Andia. ¿Cómo estás, Tatiana? Bienvenida a La Píldora. Hola, Carolán. Otra vez, mucho gusto estar con ustedes y poder contribuir a la píldora y a la incertidumbre en el sistema de salud también. Aportemos un granito de arena a la Un incertidumbre. granito Es de lo que arena. queremos. Bueno, Tatiana, tú pasaste por acá hace un poquito más de un año. Yo estaba revisando ese Increíble. live y es muy significativo volver a ver ese live ahora porque yo te invité esa vez para que nos dieras luces sobre la reforma, ¿no? Porque como que nadie entendía qué proponía, qué era acertado o qué no, y tú como que nos hiciste un marco teórico bien nutrido, pero muchas cosas pasaron de esa fecha a hoy, o sea, parecería que hubiera sido más tiempo. De entrada, y quería pues traer la colación, tú recibiste un diagnóstico complicado de salud que te Ajá. posiciona de manera diferente a como estabas en ese momento. Yo he leído varias entrevistas que tú has dado desde ese momento hasta hoy, pero igual creo que tú tienes como una mirada muy objetiva de lo que sucede. Me gustaría saber si el estar siendo usuaria más activa en este momento del sistema, en este momento aparte, es que es como, te ha cambiado Sí. tu percepción de, pues de lo que tú defendías y me imagino que aún defiendes de los aciertos que tiene o que tenía el sistema de salud, que todavía es el actual, pero que uno podría empezar a decir que el sistema anterior. ¿Algo de eso ha cambiado tu percepción o cómo estás posicionada tú? Em, Creo que mi posición no ha cambiado en lo fundamental, o sea, en como los grandes rasgos. Creo que se ha enriquecido mucho como de textura, digámosle así, ¿no? Y es que Ujú. mucho de lo que yo defendía o también, digamos, defendía y también criticaba del sistema de salud, lo hacía desde una postura un poco teórica, o sea, un conocimiento, digámosle, técnico, con cifras, números, incluso de trabajo de campo, de mi trabajo más sociológico, con usuarios del sistema, pero pues no es lo mismo cuando alguien te cuenta cómo le fue a cuando tú lo vives en carne propia. Entonces diría que ha ganado en grados de profundidad y en textura, pero en general el diagnóstico que había, yo creo, no he vuelto a ver nuestra píldora de hace un año, pero he visto otras cosas y creo que mucho de lo que en ese entonces decía lo mantengo. Ujú. Y tal vez lo que haría o lo que hago hoy es cualificarlo un poco con esa experiencia, como tú dices, muy, muy sentida y de repente añadiéndole algunos elementos que creo que, si bien yo decía, por ejemplo, yo decía Ujú. cosas como creo que el sistema complejiza mucho la experiencia, o sea, la experiencia de cada individuo es sufrida y de eso salía también de muchas entrevistas que yo había hecho con pacientes que cuando describían cómo era su interacción con el sistema de salud, siempre decían cosas como eh, asociadas con navegar, eh, Ah, ¿no? Como, como una tortura, como una cosa que te enrevesa, ¿cierto? como Que prueba de tú no entiendes qué hay obstáculos, que hacer, como, ajá. como en tu documental de paciente, ¿cierto? Como esa Ujú. cosa de toca esperar, todo hay que esperar, hay que navegar, 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 navegar. Yo tenía eso claro, ¿cierto? Que el sistema de salud colombiano hay que navegarlo, pero no lo había navegado, o sea, lo había navegado muy poco, como muchos de nosotros, ayudando a familiares a hacer trámites y tal, pero no en carne propia.
Y yo sí creo que ahí Sí. hay una diferencia cualitativa importante, y es que una cosa es navegarlo por otro, ¿cierto? Entonces tú ser la persona que hace trámites, pero que en ese momento no está sintiendo dolor o no está angustiado, en incertidumbre. Y otra cosa es hacer todo eso mientras estás en una situación tanto física como emocional muy difícil. Ujú, Entonces creo que ahí hay unos elementos que son nuevos para mí y que creo que explican mucho mejor por qué a veces la gente está tan indignada ujú. con el sistema de salud. Bueno, yo quisiera ya entrar en materia, empezando por una cosa que es la narrativa, que cuando nosotras hablamos estaba establecida esta narrativa de que, bueno, en realidad era la narrativa del caos un poco, ¿no? Porque de hecho por eso hicimos ese live, porque yo no entendía nada de la reforma, habían unos puntos que sí, otros que no, pero de ese momento a hoy Mm, creo que los puntos de la reforma se disolvieron en vacuidad, o sea, dejamos de saber más o menos cuál era la propuesta, más o menos ujú, desapareció del discurso mediático, se volvió caótico, todo se centró en el tono que el Estado no puede manejar todos los recursos de la salud porque eso sería catastrófico, eso sería como el titular ahí machacado, machacado, más una narrativa de como de bandos, onda, como si fuera una situación personal también, una mm, cosa tremenda, que al final es como que la salud de nosotros queda secuestrada por esta disputa, básicamente, la salud de los colombianos, y empiezan entonces las EPS a aparecer como que es que son muy tercas, o es que son las malas, o es que son víctimas, se viene el colapso, hay lobby, hay mermelada, o sea, un mm. desorden. Al final, la reforma como tal, yo creo que desapareció de la conversación. Sobre esta narrativa que me imagino que como cualquier colombiano, colombiana, has estado ahí al borde del infarto, me Mm. gustaría saber tu mirada de esta narrativa. ¿Qué de eso se puede sacar en limpio o no queda nada en limpio? ¿Cuál es tu lectura de ese proceso de narrativas tan absurdo? Sí, o sea, quisiera comenzar por decir que estoy de acuerdo contigo en que en lugar de añadir más claridad, añadimos en este último año un poco más de opacidad. Y es interesante porque uno esperaría que en democracia la discusión en las varias instancias del Congreso lo vaya uno decantando y vaya sacando cosas que no están claras, aclarando párrafos, negociando cosas, ¿no? Y todo vaya quedando más claro. Y en su lugar, yo sí creo que no, eso no ocurrió, ¿no? Ujú, Creo que incluso la gente que era muy defensora del proyecto inicial comenzó a tener dudas porque en la negociación no clara comenzó a volverse lo que, no, lo que a veces pasa, que es un Frankenstein, ¿no? Donde le pegan cositas aquí y allá y eso termina como que ya no es lo original, pero tampoco es algo nuevo totalmente y entonces tampoco está queda como con terminado, como como una unos obra retazos negra. ahí, exacto, como una obra negra que es un proyecto de apartamento, pero a la vez es un negocio, ¿sabes? Y entonces uno no sabe si es casa, si es apartamento o qué es. Entonces creo que eso le ha añadido mucho caos. Y lo otro con lo que estoy de acuerdo contigo es que sí hubo algo que yo llamo un atrincheramiento. Entonces, en Ujú. lugar de como poner en común y ser muy transparente sobre cómo se están dando las negociaciones y todo eso se volvió como un tema de orgullo y de donde casi que de honor, ¿no? Un punto de honor de ver y cada cual en su trinchera y lanzando dardos, pero nada como de comunicación. Y cuando ocurría la comunicación, siempre el manejo de la comunicación, por ejemplo, el ministerio ha salido varias veces a decir que ellos sí se han reunido con las EPS. Eso no lo deja uno tranquilo porque uno dice, bueno, ¿cuándo? ¿Dónde? A decir qué, con cuáles EPS, ¿no? Como que en lugar de aclarar, oscureces, no aclares que No, y oscureces. aparte que es Eh, como un saludo a la bandera en el sentido de que sí, nos reunimos, pero no ve uno la consecuencia de esa reunión, ¿no? Como que total, no me anuncies que te reuniste, sino me vas a decir cuál fue el resultado de total. la reunión. Incluso en momentos, si te acuerdas, con momentos en donde dijeron, ya Sura salió a decir que quiere ser gestora y luego Sura ha comunicado que dice, pues yo no he dicho exactamente eso, ¿no? O sea, como incluso en eso de
Entonces, en teoría se reunieron, en teoría tienen un acuerdo, pero no hay un acuerdo claramente porque cada cual tiene una versión distinta de esa reunión. Entonces, Ujú. creo que eso también le ha puesto mucho caos a la cosa. Y lo tercero, o tal vez lo que añadiría sobre lo que tú has dicho, como para complementar, es que sí creo que en ese momento cuando hicimos ese mapa era complejo porque había muchos temas. Si tú te acuerdas, discutíamos y decíamos, bueno, es que esta reforma tiene muchas aristas, ¿no? Entonces habla del Ujú. talento humano en salud, habla de la atención primaria, habla La pues, prevención, la el prevención de la ADRES. plata, de la ADRES, del fortalecimiento de la ADRES, ¿no? Todo eso, y entonces era complejo de explicar. Ujú. Luego, de repente, el debate dejó de ser sobre toda esa complejidad que tiene, pues que sí está en el fondo de muchas de las problemáticas que está teniendo el sistema de salud, y en su lugar nos pasamos a, ¿usted es pro o anti-EPS? ¿Le quita o le pone la intermediación financiera a las EPS? Las Ujú. EPS son ladrones y ya estamos en otro mundo, ¿no? En donde yo creo que están siendo acusadas de tres cosas más allá de ser ineficientes y no sé qué. Es, Ajá. están siendo acusadas de mal manejo, ¿cierto? Slash corrupción, o sea, que uno ya dice, está peligroso esta acusación, ¿no? No es solo como que te lucras un poco más de la cuenta, sino que ya es Ujú. como escondes platas, ¿no? Y Ya eso no muy eres asociado. ineficiente, sino aparte, Ladronzuelo, exacto, ladronzuelo. Yo sí creo que exacto. ya hay como ese tufillo, ¿no? Que no es un tufillo, ya es como... Y mucho de eso asociado a un término que nadie había escuchado hace un año, que es esa cosa de las reservas técnicas. Y las reservas técnicas para mí es la frase de confunde y reinarás. Es, Ujú. no, nadie va a entender ni le va a importar entender el tecnicismo detrás de reservas técnicas. Pero Ujú. básicamente se ha instalado que las reservas técnicas, la falta o existencia de ellas, es el mecanismo por el cual las EPS roban. Y tú ya ves como que la gente dice, sí, es que no tiene las reservas técnicas. Y usted tiene idea lo que está diciendo cuando dice que no tiene las reservas técnicas. Y hay unos personajes que se han vuelto muy funcionales en las redes y todo eso para defender ese tema, pero la gente ya no le importa entender. En todo caso, hay un robo, entonces se les acusa de robo, luego se les acusa de lobby mermelada, lobby slash mermelada, ¿cierto? Y ahí hay también los trinos del presidente y todo eso, en donde entonces no solo desvían recursos, no es que son ineficientes, no es que son privados y el lucro es malo para la salud como era hace un Ujú. año, ¿cierto? Sino acá es que ya están desviando recursos. Y por el otro lado, además de desviar recursos, juegan sucio en el Congreso, ¿cierto? Pagan Ujú. congresistas, Ujú. pagan influencers, pagan técnicos, ¿no? Entonces, como esta idea de que además cualquier persona que piense distinto está siendo pagado por las EPS. Ajá, ajá. Entonces, eso es, entre otras cosas, parte del atrincheramiento, ¿cierto? Y es, Ujú. no puedo escuchar al otro porque está financiado por las EPS si piensa distinto a mí, ¿cierto? Ujú. Y no puedo ni siquiera contemplar cuál es el valor agregado que las EPS han prestado durante estos 30 años porque lo que son no son unas ladronas. Y ya Ujú. ahí pues es muy difícil cualquier discusión, ¿sabes? Cualquier aproximación, esas cosas que decíamos hace un año que ya nadie dice, construir sobre lo construido, eso es Es cursi. que fue Eso como que que... se eliminó por completo el camino medio. Se Total, eliminó el camino medio, se no hay. eliminó la posibilidad del puente. Pero tú que conoces mejor que yo, y que muchos de los que estamos acá, el sistema, Mm, mm, ¿tú te sientes con elementos de juicio para poder distinguir qué de todo eso es verdad y qué no es verdad? mm, Porque es que uno desde la ignorancia está muy a merced de todo ese bombardeo. claro. Entonces, claro, entonces yo puedo decir, sí, no, claro, las EPS son ineficientes. Digamos que eso se podía ver, yo medio puedo decir, sí, han sido ineficientes. Claro, pero entonces no, las EPS pagan lobby. Yo cómo hago ahí para saber cómo es la vuelta ahí. O sea, ya en este punto las EPS están convertidas o están visibilizadas no solo como ineficientes, sino criminales. Sí, sí, sí. Antes era como deslegitimadas, ahora es ya pues en el borde de, sí, de como de casi que demonizadas, ¿no? Ujú. No es lo mismo. Entonces sí, sobre cómo ayer hablábamos en algún space que hicimos, pues
tratando también como en este ejercicio de separar cosas y ver cómo también no angustiarse más de la cuenta, ponderar un poco y tranquilizarse leyendo tal vez con más calma y menos acelere la situación. Ahí yo decía, bueno, en este mundo de como narrativas simplistas, ¿cierto? Ujú. Decir, llamar a la calma y decir, bueno, estas narrativas como en cualquier situación, yo les digo, por ejemplo, a mis estudiantes, como en cualquier situación que ustedes vivan. La cosa es más compleja de lo que uno cree, ¿cierto? Ujú. Como en cualquier pelea de amigos, ustedes pelean y entonces fulanita dice, no, es que él me habló duro. Y el otro dice, no, es que ella primero, antes de que yo le hablara duro, se puso ahí, me hizo cara de fo y no sé qué. Normalmente la cosa está un poquito en Los ella no estaba de matices. su mejor, sí, ella no estaba de su mejor genio, pero era por otra razón, ¿sabes? De repente no es nunca esa narrativa más simplista que hay de lado y lado, y yo creo que en Ujú, este caso es muy parecido, ¿cierto? Entonces, ujú, no, las mentiras que más calan son las que tienen pedacitos de verdad, y eso es lo que creo que es muy peligroso ahorita en el sistema de salud. Entonces, yo pongo un ejemplo. Eh, Carolina Corcho dice que se refundieron, sale y da un informe y dice, se refundieron unos billones de pesos porque hay unos giros del gobierno en el 2023. Uno mira las cuentas que las EPS le presentan a la Supersalud y y cuatro faltan. EPS no, como esas dos cuentas no cuadran, ¿cierto? Ujú. Y hay un faltante de unos billones de pesos. Y yo siempre digo unos billones de pesos porque no quiero votar ni una sola cifra, porque cada persona sale con Claro, una cifra distinta y la gente claro, ya no pero sabe. decir billones, Todo es en billones billones. ya es suficiente, no son cientos de No pesos, hay, son billones, no, ya billones es sí, mucho. cualquier, o sea, ya no sé, ya las cifras de miles de millones están subvaloradas. Ujú, ujú, Ahora ujú, todos son billones y si usted no sale con su cifra de billones, no es nadie. ujú. Entonces, unos billones se perdieron. Y ahí se arma ya como se perdieron, o sea, se lo robaron, básicamente, ¿no? Ujú, Porque se perdieron ni siquiera el beneficio de la duda de no supiste leer las cifras o venga, contrastamos, que es lo mismo que pasó con el informe de la Contraloría, que otros billones además parecen haberse desviado a usos no de salud. Y luego resultó que en la discusión con las EPS, esos billones tal vez no se desviaron, pero nadie habló de cómo, ¿no? O sea, como ujú. mucha confusión en torno a las cifras. Pero bueno, en todo caso, alguien vota esa frase y ahí no hay ningún interés. Y entonces ahí, digamos, yo lo que leo en el subtexto y alguien que es experto en el sistema de salud, que lo ha estudiado por mucho tiempo, lee el subtexto de una forma que la ciudadanía no la lee. Entonces yo ¿Y creo cuál sería que esta lectura? esos discursos están hechos a múltiples niveles, ¿cierto? Para la ciudadanía el mensaje es se perdió una plata. Esa gente Ok. roba. Para la Ujú, gente que está en el sector, el mensaje es otro. Y el mensaje es el siguiente. El mensaje es lo que están viendo es que se va a acabar, se van a quebrar, esto se está acabando y lo que están haciendo es guardarse la plata, financiarse ellos, ¿cierto? O minimizar sus pérdidas ellos, secar o frenar los pagos a los prestadores que no son ellos mismos, o sea, cuando, por ejemplo, Sanitas se gira a su propia clínica, sino otros prestadores, y ujú. por esa vía van a hacer algo que sí ha ocurrido muchas veces en el sistema de salud, y es que las EPS, cuando estaban en las EPS que han sido liquidadas, muchas con muchos malos manejos, o sea, en el pasado, ¿cierto? Ujú, A punto de ser liquidadas, sí, lo que hacían era salvar lo que pudieran, ¿cierto? Y luego pues las liquidaban, quebraban y todos a los que ellos les debían quedaban colgados de la brocha. Eso ha pasado. Entonces, en el subtexto, mira lo peligroso de esto. Ella está diciendo que eso está pasando ahora. Y eso mete pánico en un sistema en donde los giros son sensibles y los prestadores efectivamente están teniendo retrasos en los pagos de sus claro, pero cuentas. mete pánico entre los actores del sistema. Entre los usuarios mete confusión total, porque Confusión total. ni Ni idea idea. eso, qué quieren ¿Qué decir, cuántos significa? ¿Cómo billones, así? exacto, qué significa. ¿Qué Pero los significa? actores sí, sí están Quedan muy buscando, nerviosos y quedan muy claro. nerviosos porque dicen, bueno, entonces ¿será que esta gente se va a salir y me va a dejar con estas deudas? Y en este momento, como el sistema está muy líquido, Mm, entonces todo el mundo tiene deudas.
Y cualquier señal de incertidumbre que no te van a pagar puede significar la diferencia entre seguir en el negocio o quebrarte, como Ujú. hospital, como proveedor de medicamentos, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene, lo que está acumulando en este momento, todo el mundo son deudas, incluidas las EPS, porque la falta de esas famosas reservas técnicas solo muestra que lo que están es Que no tienen endeudadas, cómo. ¿cierto? Que Sí, tienen exacto. déficits.